¿está el matrimonio en decadencia o no? Esa es una pregunta que se hacen muchas personas, pero especialmente algunos expertos en el tema del matrimonio, por lo menos en Estados Unidos. Y como saben, mis hermanos de habla española en el mundo, me gusta mencionar el caso de Estados Unidos, a pesar de que es una sociedad muy distinta a la nuestra, porque, como sabemos, lo que sucede en el corazón de Occidente, sea en Estados Unidos, en la Europa occidental, es un adelanto, un anticipo de lo que muchas de nuestras élites en América Latina luego tratan de implementar en nuestros países, ¿no? Entonces, nuestras élites seculares, pro agenda homosexual, pro agenda antivida, pro agenda feminista, son élites que creen que son muy revolucionarias, pero en realidad recalientan los despojos culturales del centro de Occidente, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta ver las investigaciones que se hacen en Estados Unidos, porque representan tendencias que veremos pronto en nuestra realidad, o que ya las estamos viendo por lo menos en nuestros principales centros urbanos, ¿no?, en América Latina, donde nuestras capitales son de alguna manera una representación fuerte de la secularidad, o con una fuerte presencia de esa secularización que se ha universalizado. Esta pregunta de si el matrimonio está yendo para arriba o yendo para abajo tiene que ver con el hecho de que hay cifras contradictorias en Estados Unidos. Por un lado, están las cifras de que mucha menos gente se casa respecto de en los últimos 10 años, por ejemplo. Entonces, la edad de los matrimonios ha subido mucho, la gente no se casa joven, y luego una buena cantidad de gente no se casa, termina conviviendo, terminan siendo padres solteros, terminan, digamos, en una vida que no es de matrimonio. Y en Estados Unidos, la Universidad de Virginia, una universidad secular, tiene un proyecto muy importante que se llama el Proyecto Nacional del Matrimonio, The National Marriage Project, ¿no? Y su director, el sociólogo Bradford Wilcox, señala que al mismo tiempo que encontramos estas cifras que demuestran, digamos, que menos gente se casa, por otro lado, las cifras están mostrando que menos gente se divorcia, es decir, que el divorcio también ha venido bajando. Entonces, obviamente, esta no es una cuestión que diga, bueno, vamos a hacer simplemente una proporción matemática para ver si es que el número de divorcios ha bajado simplemente porque el número de personas casadas que se pueden divorciar ha bajado, pero no. Bradford Wilcox explica que en la sociología es más complejo que, digamos, simplemente la operación matemática, pero que esta proporción también ha decrecido, es decir, que existen menos divorcios en proporción al número reducido de matrimonios, ¿no? Es decir, en términos globales, el divorcio también está bajando. Entonces, Wilcox dice, mira, yo creo que esto tiene que ver con las cifras que han mostrado las últimas investigaciones, porque, como digo, lo interesante de este proyecto nacional del matrimonio en la Universidad de Virginia es que los datos son datos completamente estadísticos. Acá, digamos, parten del punto de que el matrimonio es un bien social, ¿no?, y que por tanto hay que irlo investigando, porque es bueno para una sociedad que existan matrimonios, que existan familias. Como sabemos, la familia es la célula fundamental de la sociedad, y una sociedad se desploma si no hay familias, ¿no? Entonces, pero este instituto no hace ningún tipo de apologética, digamos, religiosa o filosófica respecto del valor de la familia, ¿no? Y ellos señalan Wilcox dice que hay una especie de despertar de los millennials sobre una visión demasiado romántica e infantil del matrimonio, donde, digamos, ya sea, y esto lo agrego yo, ya sea por influencia de Hollywood, ya sea por influencia de los modelos que tenemos o antimodelos de
los artistas y actrices, de las telenovelas, de los contenidos que recibimos, pero el hecho real es que en general había una visión del matrimonio como una realidad que era fácil de obtener, que simplemente se necesitaba romanticismo, pasión, compatibilidad sexual y punto, ¿no? Y justamente revisando la información de la encuesta social general que realizan los sociólogos norteamericanos cada 2 años, hecha por la Universidad de Chicago, ¿no?, en los Estados Unidos, Wilcox y su colega del mismo instituto, Lyman Stone, dicen lo siguiente respecto de las cifras que han descubierto sobre matrimonio y convivencia sexual entre los jóvenes de hoy en Estados Unidos. Y dice que los jóvenes adultos casados son 75% más posibles de reportar una vida muy feliz, o sea, no solamente feliz, ¿no?, sino muy feliz, very happy, comparada con sus coetáneos que no están casados. Y según estas encuestas, el número de jóvenes adultos al mismo tiempo que están casados han caído del 59% en 1972 al 28% en 2008, o sea, el año pasado. Del 59%, o sea, prácticamente 60%, al 28%. Es una caída de más de la mitad, digamos, del número de casados ha desaparecido, ¿no? Y la investigación estadística también muestra lo siguiente, que los jóvenes adultos que asisten a servicios religiosos más de una vez al mes son 40% más probables de informar que son muy felices, otra vez very happy, ¿no?, comparado con sus coetáneos que no son religiosos para nada. Y como sabemos, es una población, los no religiosos, es una población creciente entre los jóvenes, entre los millennials de hoy, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que sucede con la participación religiosa de los jóvenes adultos de hoy? Se pregunta Wilcox y dice lo siguiente: los jóvenes adultos que atienden servicios religiosos más de una vez han caído del 38% en 1972 al 27% en 2018. O sea, ya era baja, 38% no es una gran parte, pero como todos sabemos, la mayoría de los jóvenes pasan por un periodo en que de niño te llevaban a misa y de adulto ya mayor entiendes el valor de la misa. Y de joven te rebelas ante el hecho de que te llevan a misa y estás movido por otros intereses que normalmente alejan a los jóvenes de la misa, ¿no? Y dice, sin embargo, sí es un número importante el cambio de personas que antes asistían a misa y que hoy en día no atienden a misa. Entonces él dice, mira, esta es la contradicción con que se encuentran los jóvenes de hoy. Los números demuestran que las personas que están casadas y que son religiosas son más felices, significativamente. Pero paradójicamente los jóvenes se alejan de ese paradigma y se casan menos y son menos religiosos. Entonces, ¿qué es lo que la solución a este problema? ¿Cómo hacer que los jóvenes adultos descubran su propia realidad, los propios números de lo que está pasando, ¿no? Y Wilcox dice lo siguiente: mira, lo que la experiencia ha enseñado cuando entrevistamos a aquellos que son muy felices es que, en primer lugar, son bastante pacientes y se mueven despacio en términos de las relaciones hombre-mujer, ¿no? ¿Y eso qué cosa significa? Significa que existe una progresión que ha demostrado ser la progresión exitosa a través de todas las encuestas sociológicas de los años 50. ¿Cuál es esa progresión? Noviazgo primero,
matrimonio después, sexo después del matrimonio, hijos después del sexo. Y cuando hay esa progresión, ¿no?, que por si acaso comienza con, se inserta aquí el tema de la profesión, es decir, que la persona haya terminado sus estudios universitarios o esté en el mundo laboral de una manera suficiente, ¿no? Y dice, quienes siguen esta tendencia tienen el porcentaje más alto de construir matrimonios que son más fuertes y más saludables. Y el Bradford Wilcox termina esta investigación publicada por la revista The Atlantic, ¿no? Dice, si la gente joven quiere evitar el divorcio, porque le tiene pánico al divorcio y por eso no se casa, sería muy sabio, dice Wilcox, que pongan los votos matrimoniales antes que esta cuestión de tener bebés en la vida, ¿no? Entonces, esta contradicción sigue existiendo. Y a mi modesto entender, esta contraposición solamente se va a resolver el día que los matrimonios de jóvenes y de jóvenes adultos comiencen a dar más testimonio, muchos de los que los conozco lo hacen, a dar más testimonio de la grandeza y de la felicidad del matrimonio. Y de cómo efectivamente es un camino de auténtica felicidad, pero es un camino que requiere disciplina, autocontrol y esfuerzo. Yo conversaba con uno de mis múltiples amigos casados, un gran católico, que tiene varios hijos, dos de ellos con discapacidades, y en consecuencia su vida matrimonial no es fácil. Y él me decía de broma, oye, ¿cómo el superior de una comunidad religiosa debería poder completamente tener un trabajo adicional, no solamente dedicarse, digamos, a ser superior, sino poder ser profesor, poder ser enseñante? Porque los laicos que estamos casados tenemos también una responsabilidad, especialmente los que tenemos varios hijos, los católicos que tenemos varios hijos, tenemos una enorme responsabilidad. Y luego de broma me dijo, y además la esposa equivale a como tener a 10 consagrados viviendo en tu comunidad, ¿no? Ese tipo de responsabilidad. Entonces, él me lo decía con humor, ¿no? Como muchas veces los esposos comentan y hacen broma de lo difícil que es la vida matrimonial, pero en esta broma hay una gran sabiduría, y que la reconozco yo como consagrado cuando veo a mis hermanos y a mis hermanas, a mis amigos y amigas casados, que el matrimonio tiene numerosas exigencias, y que una visión frívola del matrimonio a lo Hollywood, ¿no?, de que se casaron y vivieron felices y comieron perdices, no es cierta. Y la realidad tiene que irse imponiendo para ir solucionando los enormes problemas sociales que están comenzando a aparecer en nuestros países a consecuencia de la disolución del matrimonio y de la familia. Que tengas un buen día.